tenemos que agrupar de inicio, de un lado el verbo to be solito, el verbo be solito, y del otro lado agrupamos todos los verbos que te puedas imaginar. El que se te ocurra va de este lado. Por ejemplo, go, por ejemplo, run, por ejemplo, pick, todos los verbos. Todos los verbos que pudieras imaginarte van de este lado en el rectángulo azul porque sus reglas son diferentes a las que se utilizan con el verbo be. Entonces, de momento vamos a trabajar este verbo, que es un verbo fuerte. Digo fuerte porque se utiliza mucho y tiene otras reglas. De inicio vamos a tomar que el verbo to be es esto. Lo que se ve es la apariencia. Te ayuda a hablar de lo que percibes con la vista. Y tenemos este otro icono que es el que vamos a dejar hasta el final de la explicación, que es para esas ideas que surgen. De inicio, pues bueno, vamos a tomar el espejo como una referencia hacia el verbo to be, que es apariencia, que es lo que percibimos. Tenemos aquí, por ejemplo, esta de igual manera enfocado a la apariencia. No sé, en colores podemos utilizar white, podemos decir tan, podemos percibir con la vista el color del cabello, podemos percibir también las tallas, las estaturas, el peso. Entonces el verbo to be es como un espejo, te habla de la apariencia, eso que ves, la forma del cabello, el color de la piel, la complexión. La estructura es muy sencilla. En el primer lugar pones el nombre de la persona o el pronombre de quien estés hablando y después el verbo to be y después pones un adjetivo. Básicamente esta es la estructura que vas a utilizar. Una de las características que el verbo to be tiene es que se conjuga. Los demás verbos podría decirse que no se conjugan y este, a diferencia, pues sí se conjuga. Por eso es que lo agrupamos así, aparte de todos los demás verbos. El 98% de los verbos, 98, digo 98 porque también están los verbos modales, pero sí, la mayoría de los verbos están en el rectángulo azul y de este lado, del lado del rectángulo amarillo, pues ahí están solamente el verbo to be. Bien, entonces básicamente esa es la estructura. Y hay que tomar esta referencia que el verbo to be es para la apariencia, lo que tú percibes con la vista. En este recuadro amarillo tenemos la pronunciación. Esta es la manera en que se pronuncia, no es como se escribe, es como se pronuncia. Y lo tenemos anotado así para que se nos facilite recordar con cuál va la conjugación, tal conjugación del verbo to be. Cuando dices am, te refieres al yo. O sea, am es el yo. Am. Ojo que así no se escribe, nada más es la pronunciación. Am. Quiere decir que si yo veo, por ejemplo, un color de cabello, que este de aquí se le llama blonde. Si me refiero a mi apariencia, podría decir I'm blonde. O en el caso negado,
I'm not blunt. Es muy sencillo, entonces empezamos aquí. I'm not blunt. El siguiente que es your, que se refiere al tú. El siguiente es she's. Este de aquí podríamos dejarlo incluso así, she's, porque, o así, porque de hecho no suena tanto como i. She's. Entonces lo podemos dejar así. She's lo escribimos con rosa porque esto va a ser femenino. She's. La recomendación es que cada vez que lo digas tengas en tu mente, pienses en alguna de las mujeres de tu casa o de tu familia o alguna persona y decir she's y pensar en una mujer para darle esa idea de que ese pronombre pues es femenino. También es bueno pronunciarlo y así de corrido, el she's, para no cometer la equivocación de decir she are, porque pues no quedaría así. Entonces lo recordamos como she's. El siguiente es his. Está de azul porque es masculino. Y de igual manera, cada vez que digas his, piensa en algún hombre, en algún miembro de tu familia o alguna persona y pues que sea un hombre y pues eso es masculino y es his. Entonces, his sería lo masculino, she's sería lo femenino. Its es lo neutral. Es uno de los pronombres que más se utilizan porque se refieren a lo que sea, a animales, sujetos abstractos como el amor, el odio, la felicidad o a situaciones. Por ejemplo, si estamos diciendo de ir a la playa, escuchar música y caminar, etcétera, me refiero a toda esa situación con it. It's funny, es divertido, it's fun, es divertido. Y con el it me refiero a toda esa situación. Pero pues bueno, básicamente por dejarlo de una manera más sencilla, el it podemos relacionarlo con un animal o con una computadora, con un teléfono. It's. Estos dos últimos son plurales, por eso es que están con letras en negritas, ¿no? Que no es negrito, pero pues está en negritas. Porque son plurales. Este de aquí, el we're, está de rojo porque incluye al yo, pero en plural. El we're incluye al yo y a más personas. Tenemos aquí el your, que se nos pasaba. Este incluye al tú e incluye a más personas, o sea, al tú y a más personas. Your. Entonces, we're me incluye a mí y a otras personas que están conmigo. El your incluye a ti y a otras personas que están contigo. El their lo tenemos escrito con una letra rosa, una letra gris, una letra azul y otra letra gris. Lo tenemos escrito así porque el their se puede referir a un grupo de mujeres, a un grupo de hombres, a un grupo de animales o de ideas, o bien a un hombre y a una mujer, a un hombre y a un perro, a una mujer y a un perro, etc. Entonces ahí todas las personas que sean plurales entrarían ahí.
nos referimos a las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Estas de aquí son terceras personas. ¿Y cómo es que sale este orden? Este orden sale en el diálogo donde estás tú y estoy yo, somos los principales. El yo es la primera persona, es la que inicia, por así decirlo, la conversación, es la primera persona. Y tenemos aquí la segunda persona. Entonces, eso es asunto de dos. De ahí las demás, las personas ajenas, ya son terceras personas. Tenemos la tercera persona femenina, el masculino y el neutral. Tenemos también acá esta que es primera persona, pero es plural, a diferencia de la de acá que es primera persona, pero singular. Es plural porque me incluye o incluye al yo y a más personas. Esta de aquí es también segunda persona, pero en plural, porque incluye al tú y a más personas. Y el último es una tercera persona, pero plural, porque puede incluir a un él, a un ella o a un eh, sujeto neutral, una situación, idea, pero es un grupo. Entonces los tres últimos son primera persona plural, porque me incluye al yo, la segunda persona plural, porque incluye al tú, y la tercera persona plural, porque puede incluir un he, un she y un it. Las de acá arriba, pues bueno, son primera persona singular, segunda persona singular, y estos tres de aquí son terceras personas singulares. Entonces, el primero es am, your, she's, his, its, we're, your, their. Escrito como debe ser, sería así. Am, your, she's, his, its, we're, your. Y este lo vamos a anotar así. Their. Their. Pues bueno, en... así es como se escribe. La otra era la pronunciación. Es importante que cuando hables los digas así contraídos. Generalmente no se les da mucho énfasis a estas partes, se le da más énfasis al resto de la oración. Entonces la primera de aquí sería am, your, she's, his, its, we're, your, their. Si quisieras negar, dices not, I'm not, you're not, we're not, she's not, you're not, it's not, they're not, he's not. Uno de los errores más comunes es querer decir don't. En esta, o sea, con el verbo
to be no utilizamos don't. Nunca. Tampoco decimos doesn't. Nunca se utiliza. Solamente dices not. ¿Y por qué no se puede? Porque, como comentamos aquí, el verbo to be es aparte. Este verbo es auxiliar y no necesita a un auxiliar porque ya es auxiliar. Si el verbo to be lo utilizamos en alguna oración, siempre y en todos los tiempos y gramáticas que vengan, siempre va a tener estas reglas. Cuando lo quieres negar, no utilizas don't, doesn't ni ningún otro auxiliar, solamente utilizas el not y ya está. Entonces, aquí yo podría decir she's not. Digamos, esta chica, she's not chubby. She's not chubby. La chica de acá podría decir she's tall, es alta, she's tall. Estas personas de aquí, they are active, son activos, they are active. Y pues bueno, básicamente en esta parte lo que hay que recordar es cómo se pronuncia y si quisieras negar, pues utilizas el not solito. Ojo porque aquí es percepción de uno mismo. Yo, así como te veo, pues puedo decir you are nice, you are tall, you are intelligent, you are beautiful. Es lo que yo veo. Hay que recordar que el verbo to be es esto, ¿no? Como los espejos. Es cosa de apariencia, de momento. Ahora, ya notamos que el verbo to be aquí tiene un espejo y pues podemos decir you are beautiful o cualquier otra cosa que yo percibo de la apariencia. Pero vamos a agregar otros 3 apartados. El primer apartado es sobre la edad. Cuando queremos hablar de la edad, bueno, es algo que se ve, se percibe con la vista. Entonces el verbo to be sigue siendo algo que se ve. Entonces aquí utilizamos el verbo to be. You are 20 years old. You're 20 years old. Y ahí estoy dando tu edad. Un detalle es cuando queremos decir, por ejemplo, estás en la entrada de un antro y estás esperando a entrar y dices, somos 3 personas las que queremos pasar. Ahí no podemos decir we are 3. No podemos decir somos 3 personas de la manera que la acabo de escribir. Porque si decimos we are 3, automáticamente se entiende que es la edad. Si tú me dices we are 3 years old, entiendo que tú y las otras personas tienen esa edad. Entonces, si tú tuvieras un gemelo, por ejemplo, y los dos tuvieran la misma edad, evidentemente, 21 años, dirías we are 21. Cuando quieras decir somos 3 personas, en el caso del antro, querer entrar a un antro, somos 3 personas las que queremos entrar, se dice así: there are 3 of us. Es un poquito largo, no es necesario aprendérselo ahorita porque es un tema que se va a ver después, pero pues básicamente así se diría que somos esa cantidad. Entonces, bien, básicamente cuando digas I'm 20, you're 20, she's 20, he's 20, they're 20, estamos hablando de las edades.
Otro apartado del verbo to be son las emociones. Las emociones se expresan con el verbo to be. Por ejemplo, you're happy. O un sinónimo, you're glad. Son las emociones. You're glad, you're happy, you are worried, you are bored. En el tercer apartado, bueno, cuarto, utilizamos el verbo to be para hablar de las profesiones. Con una pequeñísima regla, la cual es que siempre vamos a utilizar artículo a o artículo an, según sea el caso. Hay que recordar que utilizamos artículo a o an según la siguiente palabra. Si la siguiente palabra inicia, ojo, si la siguiente palabra inicia con sonido de consonante, porque probablemente es posible que hayas escuchado, te hayan dicho que se inicia con vocal o que se inicia con consonante, pero no siempre aplica. Este artículo de aquí, que se puede entender como una, unos, unas, este artículo se va a utilizar según suene la palabra. Por ejemplo, our no tiene un sonido de consonante. Aunque lleva H, no tiene un sonido de consonante. Pero hotel sí tiene sonido de consonante. Y es la misma letra, pero el sonido cambia. Por ejemplo, umbrella. Umbrella. Pues tiene un sonido de vocal. Umbrella. Pero university. University tiene un sonido de consonante. Entonces, nada más como nota, el a o el an lo usamos según suena la palabra. Si suena vocal o si suena consonante. Aquí pues bueno, podríamos decir you are a you are a doctor. You are a doctor. Nosotros en español decimos tú eres doctor. No decimos tú eres un doctor. En inglés tenemos que decir a doctor. Para todas las profesiones y oficios. Siempre se dice a o an. No hay que olvidar esta parte. Bien, en la siguiente, pues bueno, ya viene un ejercicio. Aquí está esta imagen que nos habla de la apariencia. ¿Qué puedes decirme según tu percepción sobre la chica? She's beautiful. She's curly. She's pretty. She's nice. She's nice. She's pretty. Etcétera. Para esto, pues ya nada más queda estudiar una lista de adjetivos de apariencia. Esa, pues bueno, va a ser material aparte, va a ser una lista que pues ya hay que aprenderla individualmente, pero pues de momento ya sabes que si quieres hablar de la apariencia de alguien, pues utilizas así. You're nice, she's nice, he's nice, they're nice. En el siguiente nos referimos a, aquí está la imagen, profesión. They're, ¿qué son? Doctors. Doctors. Enfocado a la profesión.
En la siguiente tenemos la imagen que es enfocada a la emoción. Digo it porque me refiero al juguete. It's sad. It's sad. También puedo decir it's not happy. It's not happy. Y estoy utilizando el verbo to be como para describir una emoción, un sentimiento. Aquí tenemos esta imagen, este icono chiquito que es sobre la edad. His, vamos a describir su edad. Ahí tiene, he's 1 year old. He's 1 year old. Sencillo, muy fácil. Y ahora tenemos esta tabla. En esta tabla vamos a completarla, una con la información sobre mí. Cuando te refieras al yo, es decir, a quién le gusta la pizza y quieres decir, yo o a mí, no, ese es el mí. Sobre ti, ¿qué puedes decir sobre ti en cuanto a la edad? Aquí vas a anotar tu edad. ¿Qué puedes decir de ti sobre tus emociones? A lo mejor, bueno, aquí ya está un ejemplo. I'm happy. Es la manera de decir una emoción con respecto a mí. Tu profesión, u oficio, o lo que fuere. Y una de apariencia. Beautiful, handsome, smart, etcétera. De ahí nos pasamos a la siguiente fila y vemos la edad. Bueno, pues la edad de tu mamá o la persona que esté. Y podemos decir she's y el número. También sobre su emoción, cómo se siente. She's happy. She's not sad. En la siguiente, pues bueno, alguna profesión u oficio, etcétera. Aquí ya está dado un ejemplo. She's a secretary. Y apariencia. She's beautiful. She's nice. She's blonde. Y pues bueno, vamos a hacer eso con los demás apartados. Algo que es muy recomendable para aprender vocabulario es agarrar una palabra y buscar un antónimo para poder decir, por ejemplo, I am happy, I am not sad, que es lo opuesto. I am not sad. Entonces ahí también pues ya practicas la forma de negar una oración con el verbo to be. Podría decir she's 21, she's not 19. Pues bueno, y ahí es una manera de también utilizar la negación del verbo to be. Completamos esta entonces y de ahí continuamos. Ahora tenemos la estructura esta que decimos you're happy, aquí hablo de ti, you. El verbo to be pues hay que conjugarlo siempre. En el caso si digo you, sería you are. En el caso de, pues bueno, describir a alguien, de hablar de su apariencia, diría un adjetivo, pero habíamos dejado de lado este icono que se refiere a una idea, a un plan, porque el verbo to be también nos sirve para hablar de planes o de ideas. Entonces aquí vamos a dejar de fuera los adjetivos, las edades, las profesiones y vamos a empezar a utilizar formas ing.
En esta estructura siempre hay que poner el verbo to be y después el ing, porque a veces se nos olvida poner el verbo to be y decimos I working y pues ahí no tendríamos el tiempo. Hay que mencionar que el tiempo está en el verbo to be. He is working, yo entiendo que eso está en presente o futuro dependiendo. Entonces, en esta estructura vamos a utilizar el verbo to be, hay que conjugarlo y vamos a utilizar la forma ing. Básicamente es. Bien, entonces aquí tenemos estas 6 situaciones. En la primera imagen tenemos, bueno, de hecho en todas las imágenes tenemos una pregunta. La pregunta es algo a lo que siempre vas a responder que sí. La primera pregunta vas a responder que sí y la segunda pregunta vas a responder que no. Ya es algo intuitivo. ¿Is she painting? Y vamos a decir yes, she is. Algo que sirve de mucho cuando se inicia en el idioma es dar respuestas un poquito más largas para ganar confianza. Y pues bueno, primero dices que sí, yes, she is. Todo eso significa que sí. Como nosotros en español no tenemos auxiliares, pues bueno, a veces nada más decimos yes. Pero es bueno al iniciar el idioma, pues reflejar los auxiliares. Yes, she is. Y ahora sí armo mi oración positiva. She is painting. Yes, she is painting. Y la siguiente pregunta es she cleaning? Y esa es la pregunta a la que vas a dar una respuesta negativa. La cual sería no, she is not. Y ahora sí armamos la oración completa. She is not cleaning. Punto. Hay que notar que cuando hacemos una pregunta se invierte. Es decir, cuando hacemos la pregunta, inicio por el verbo to be. Regresamos al... Aquí está. Esa es la forma positiva cuando yo te digo que sí. Es decir, you are es tú eres, we are lo somos. Pero si quiero preguntar, voy a voltear el verbo to be. Aquí no utilizo el do ni el does, solamente uso el mismo verbo to be. Voy a empezar con el are, we. Cuando tenemos, hacemos una pregunta en español, uno se da cuenta que la pregunta es pregunta por la entonación. Nosotros tenemos este símbolo en español, lo tenemos volteado. Y pues bueno, si tienes la pregunta escrita, te das cuenta que inicia una pregunta porque aparece este símbolo, aparece este símbolo. En inglés no hay un símbolo así para abrir una pregunta. Lo único que podemos voltear, que de hecho no es el símbolo, lo que podemos voltear pues es el orden. En lugar de decir we are, como no tenemos un símbolo que voltear, lo que volteamos es el orden del verbo to be. Decimos are we y ya está tu pregunta. En lugar de decir it is, de igual manera no hay símbolo que podamos voltear, este símbolo no lo podemos voltear, pues bueno, lo que volteamos es el verbo to be y empezamos con el is set. Is set
Y así nos vamos con todos los demás. Es he, es she, es bastante útil cuando una persona hace una pregunta así. Es bastante útil en inglés porque si la persona no hiciera entonación de pregunta, se entiende que es pregunta porque lo primerito que escuchas es el verbo to be. Am I? Entonces, como estás escuchando primero el verbo to be, por default es pregunta, aunque la persona no haga entonación. Si escuchas primero el verbo to be, es pregunta. Are you? Así, are you? Y es pregunta. Y el último, are they? Entonces, así los dejamos para las preguntas. Am I? Este ya no lo vamos a necesitar. Am I? Are you? Is she? Is he? Is it? Are we? Are you? Are they? Y pues bien, eso es lo que vamos a utilizar para las preguntas. Entonces aquí en la tabla ya tenemos las preguntas. Is she painting? Hay que mencionar también que este ing se debe pronunciar como cuando decimos enganche. Enganche. Porque luego cometemos la costumbre de decir painting y pues no sería el sonido de I. Es un sonido como de E. Es she painting. Is she painting? Yes, she is. She is painting. Entonces, así como está este juego de aquí, hay que escribirlo todo, el yes, she is, yes, they are, etcétera, punto, y ya después das tu oración. La siguiente pregunta, la segunda pregunta, pues siempre se dice que no, no, she's not, punto, y ya después haces tu oración completa. She's not cleaning. Esto te va a ayudar a ganar confianza a nivel oral. Entonces, cada vez que quieras hablar, vas a sentirte más confiado. Entonces, así lo hacemos con las demás situaciones. Es cuestión nomás de seguir el primer ejemplo. Ahora, esta forma, aquí en esta forma de utilizar el verbo to be, como dijimos en esta pantalla, no usamos adjetivos, usamos verbos con ing. Porque ya no estamos hablando de la edad, no estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando de profesiones ni de apariencia. Estamos hablando de dos cosas. La primera es algo que está sucediendo justo en este segundo. Puedo decir now, puedo decir right now, puedo decir at the moment. ¿Para qué me sirve esto? Porque suponiendo que yo necesito que me ayudes a reparar mi computadora, podrías decirme I'm cooking right now, ¿no? Estoy cocinando. I am cooking now. Lo que me quieres decir de fondo o detrás es que en este momento estás ocupado. Todas las gramáticas tienen una intención detrás. No es únicamente el combinar o el conjugar. Hay intenciones detrás. Hay mensajes implícitos. Entonces, cada vez que tú me dices now, en el ejemplo es que en este momento estás ocupado. I'm cooking now. Es en este momento estoy ocupado. Si yo dijera, se me metió una basura al ojo y le digo a la chica de la primera imagen que me la quite, pues bueno, ella diría I am painting, es decir, I am painting now.
¿Qué me quiere dar a entender pero es que estoy pintando? Su mensaje implícito es que en este momento sus manos a lo mejor están sucias. Para eso me va a servir hablar del presente progresivo, que ese es el tema, presente progresivo, usando el verbo to be y un verbo con ing. Para eso me sirve. Y lo mezclo con el now o con el at the moment. Lo mezclo con estos para especificar que es en este preciso segundo. Entonces, para eso utilizamos el presente progresivo con el now, at the moment, right now, para darle a entender a la persona que en este momento está sucediendo. Si por ejemplo necesito que, que tu hermano me ayude, por decir, que tu hermano me ayude a hacer una tarea, tú me puedes decir, he's sleeping at the moment. ¿Qué me quieres dar a entender con he's sleeping at the moment? Me quieres decir implícitamente que pues no me puede ayudar. Por esa razón, porque está durmiendo. Bien, entonces ya que tenemos este primer punto aclarado, vamos al siguiente. Este tiempo, el presente progresivo, no es propio del ahorita. También se va hacia el futuro. Porque tenemos momentos de ahorita que apenas van a llegar, ¿no? Cada vez que tienes una idea, como lo muestra aquí esta imagen, cada vez que tienes una idea que se te ocurre hacer un plan, ya sea ir al cine, ir a un café, al gimnasio, ir a bailar, ir a un concierto, a escuchar música, esos planes en los que tú ya tienes tus cosas listas, ya tienes tus tiempos arreglados, en esas situaciones también vas a utilizar el ing o el presente progresivo. Puedes utilizar esas expresiones de tiempo. Es importante mencionar que lo que define el tiempo del presente progresivo es la expresión de tiempo. Si te digo at the moment, es justo en este segundo. Pero ya si te digo tomorrow, next Monday, o algún mes o algún año, pues bueno, ya estamos hablando en futuro, evidentemente. Entonces, si yo dijera, voy a ir ¿qué pudiera hacer? Voy a ir a bailar. Generalmente decimos I'm going to dance. I'm going to dance. Y está bien escrito, pero cuando lo decimos así suena como tal una mera traducción de yo voy a. No es necesario hacerlo tan largo. Con que digas I'm dancing tonight. Con que lo utilices así, el presente progresivo, yo ya entiendo que es algo que vas a hacer en la noche. Es un plan personal. Entonces, si yo aquí te digo I'm dancing now, es que en este segundo es lo que estoy haciendo. Pero, y es presente progresivo. Si lo digo así, sería un futuro hecho con el presente progresivo. Entonces, el verbo to be, ya vimos que nos abarca la edad, las emociones, las profesiones y la apariencia.
Y tenemos acá el verbo to be. En todos estos está el verbo to be. Is he, he is, I am, etc. Está el verbo to be, pero con un ing, un verbo con ing. ¿Y para qué nos sirve, utilizar el verbo to be con un ing? Nos sirve para hablar de cosas que suceden justo en este momento. Y nos sirven para hablar de planes personales. Cuando tenemos en algún examen o demás, si quieres hablar de un plan personal, pues bueno, tienes que utilizar presente progresivo sí o sí. Entonces, ¿para qué nos sirve el presente progresivo? El primero es para hablar de las cosas que suceden justo ahorita. Justo ahorita. Y el segundo punto es exclusivo de planes personales. Ojo, porque son planes personales. Si sale un avión, si sale un tren, esos no son planes personales, esos son programas oficiales que se van a ver en otro tema, que es el presente simple. Ese lo vamos a dejar aparte. Pero de momento solamente para planes personales, lo que tú individualmente decides hacer, como ir al gimnasio, al cine, ir a un concierto, eso es algo personal. No es nada oficial, no es una rutina, no significa que siempre va a ser así. Entonces, tenemos así, el verbo to be lo puedes utilizar con adjetivos, con profesiones, con números para las edades o con ing para hablar de planes personales o de cosas que están pasando ahorita. Entonces, pues básicamente eso es todo lo que hay que recordar. Vamos a hacer un segundo video con el presente simple. Ya nada más falta hacer estos ejercicios y obviamente hacer una práctica, hacer un texto en el que se pueda estar escuchando, leyendo y escuchando sobre pues actividades, planes personales, descripciones y demás para consolidar la información que pues ya se dio. También hay que complementar con adjetivos de apariencia, una lista de adjetivos de apariencia, una lista de profesiones y una lista de emociones. Para eso, pues bueno, hay material y pues ese material lo voy a mandar también. Ya nada más queda hacer los ejercicios y estudiar el vocabulario.